Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar este webinar y que tiene como tema de trabajo, tema de conversación, la personalización de la evaluación y, bueno, y la importancia de la evaluación. Antes de nada, aunque a muchos de vosotros ya venís acompañándonos en estos ciclos de webinar y ya nos conocéis. Sí quiero hacer una muy breve introducción de quiénes somos. Yo soy Juan Guerrero, soy el director de IM Learning, y IM Learning es una empresa que pertenece a un grupo, como ya muchos sabéis, que es el Grupo Trébol Educación, el grupo del cual dedicado desde el 99 a acompañar a colegios en proyectos de transformación con sus diferentes empresas, entre las que se encuentran IM Consultores, a la que Manuel, que nos acompaña y que ahora tendré la suerte de presentar, pues es consultor senior en tecnología, aparte de otras cosas que ahora comentaré. IM Consultores, que se dedica a acompañar a los colegios en el desarrollo, el diseño de proyectos de transformación y cambio en todos sus ámbitos, desde el puramente de innovación y pedagógico hasta pasando por proyectos de transformación de espacios, viajes de investigación académica, modelos de gestión de calidad, etcétera. Y bueno, pues formado por un equipo muy multidisciplinar. Desde ahí en el equipo de IM pues hay de todo, atendiendo también al área en el que corresponda, pues tenemos desde un enorme equipo de licenciados en diferentes áreas, pedagogos, arquitectos expertos en distribución de espacios, etcétera, etcétera. Yo soy Juan Guerrero, como os decía, y IM Learning, la empresa que está organizando estos webinars, pues se dedica a la distribución de soluciones educativas. Soluciones educativas que nos gusta llamar soluciones educativas de inteligencia avanzada y con base tecnológica. Y entre estas soluciones, pues hoy vamos a tener la suerte porque también Manuel, aparte de ser maestro, también en sus ratos libres se dedica a diseñar y a crear soluciones muy interesantes y aprovechando que hablábamos de la evaluación, pues vamos a hablar también un poquito y nos servirá para enfocar muy bien este ámbito de la evaluación. Hablaremos también de una solución que él ha desarrollado que se llama Capace. Y también una última parte de nuestra pata en el grupo Trebles es ANCO, ANCO Iberia, que se dedica a la distribución de un método para la enseñanza del idioma. Dicho esto, he hecho las adecuadas presentaciones de la empresa, pues paso a presentar a Manuel Llorén, que me acompaña hoy en este webinar. Manuel es ante todo una excelente y una maravillosa persona, es una persona que nos lleva acompañando a nosotros en el trabajo que hacemos desde la consultora de bastante años. Nos ha sufrido como a veces como auditores, consultores en temas de gestión y tal, y también Manuel es profesor de matemáticas en secundaria en un colegio en Madrid, en el Colegio Montpellier. También Manuel es el director y el que ha creado un método para la enseñanza del que hoy nos podrá dar muchas pinceladas muy interesantes, un método para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en secundaria, aunque no solo en matemáticas, es una metodología que actualmente incluye el área de conocimiento de matemáticas, pero que a bien seguro y a futuro pues irá incluyendo otras áreas, porque insisto en que es más una metodología que en sí una asignatura en base a contenido. Y también, bueno, pues Manuel, como decía antes, consultor senior en tecnología en IM. Comentar que el tema de hoy para nosotros era muy importante, es una fecha también importante poder trabajarlo y originariamente pues teníamos la intención era de que yo pudiese un poco contar la experiencia de lo que he podido vivir como acompañando a colegios, tanto en mi ámbito de consultor como acompañando a colegios en la tarea que me encuentro en IM Learning y cómo habían abordado la evaluación. Sin embargo, creí que era muchísimo más interesante poder contar con la experiencia directa de un profesor en el que se encuentra el reto real de afrontar la evaluación, y por eso le asalté, bajo la confianza que nos une, le asalté a Manuel y nada, y ha estado bien acompañarme. Manuel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Juan, por haberme asaltado en esta tarde, ¿no? Muy Estoy bien, encantado. Dime. genial, me alegro. Pues mira, si te parece, yo creo que este webinar quizá va a salir un poco del formato al que están acostumbrados las personas que nos han acompañado, pero no quiero por eso quiero que sea muchísimo mejor. Para eso que lo hacemos nosotros y encima tiene un formato distinto. Y a mí me gustaría abordar algunas preguntas que nos puedan servir a las personas que nos están viendo
para ver cómo pueden afrontar la evaluación, sobre todo en una situación tan complicada como la que nos encontramos ahora mismo. Y a mí, para empezar, todos somos conscientes de que la evaluación es la piedra angular sobre la que tiene que basarse toda acción docente. Todos somos conscientes de que la evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero quizás en ocasiones vemos que este proceso de evaluación es un elemento un poco olvidado o menospreciado a veces en algunas realidades. No lo digo en todos los contextos, pero quizás debería tener una mayor relevancia. Hay una compañera que no sé si estará acompañándonos, es también de la consultora, es experta en temas de evaluación formativa, que es Mariana Morales, que en un artículo que escribió, que recomiendo a todo el mundo que se lo pueda leer, en el artículo que escribió recientemente, hablaba de que según decía el investigador Dylan Williams, que había defendido en muchas publicaciones que la evaluación formativa es la que tiene mayor beneficio y a menor coste. Y en este sentido, me gustaría preguntarte cuáles consideras que deben ser las finalidades de la evaluación, sumativa, formativa, ¿cómo lo ves aquí de tu experiencia como docente en el colegio? Bien, es verdad que en educación nos gusta mucho tirar de atajos y de tecnicismos, ¿no? De hablar de evaluación formativa, evaluación sumativa, pero es verdad que la necesidad imperiosa en educación es la de reflexionar los docentes tanto individualmente como en equipo, ¿no? Entonces vamos a intentar que estos dos términos de sumativa y formativa descomponerlos un poco, ¿no? Hacerlos un poco más entendibles. La evaluación tiene dos objetivos fundamentales. Uno es guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es un proceso que no realiza el alumno, sino que realizan conjuntamente el docente y el alumno. Y aquí la evaluación formativa lo que va haciendo es dándonos pistas de cómo ocurre ese proceso, ¿no? Es un proceso que debe ser simultáneo al proceso de aprendizaje, tiene que ir guiándolo y tiene que ir entregando feedback a las dos partes. Ese es uno de los objetivos, el fundamental, digamos, de la formación, acompañar el proceso para ir guiándolo. Pero hay otro objetivo de la formación que es certificar el resultado de ese proceso, ¿vale? Esa será la evaluación sumativa, la evaluación que pretende sumar algo al final del proceso y decir el resultado ha sido este. El problema es que muchas veces mezclamos ambos conceptos o volcamos el peso excesivamente en uno de ellos. Si uno lo mira desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje, parece que la primera es mucho más importante y lo es, pero también es verdad que desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Pues cuando un método no tiene ninguna formación, ninguna evaluación sumativa, genera dudas, ¿no? Sobre sus resultados. O sea que en realidad las dos son importantes y tampoco otra confusión habitual es que hay instrumentos que parece que son de una o de otra, ¿no? Parece que el examen es claramente un instrumento de evaluación sumativa y no es así, depende de cómo se utilizan estas herramientas. Aquí igualmente tuve una oportunidad de acudir, vuelvo a Mariana, porque recientemente antes de confinarnos tuvo la oportunidad de hacer unas sesiones de formación en Málaga, en las que pude acudir, hablando de la evaluación, y ponía un ejemplo muy interesante que decía que cuando, de un psicólogo americano que se llama Robert Stake, dice que cuando un cocinero prueba la sopa es evaluación formativa, pero cuando el comensal es el que prueba la sopa se convierte en evaluación sumativa, como algo como una evaluación muy final, ¿no? Y en el caso de los colegios, que estamos a los alumnos, dándole el papel de comensal o dándole el papel de cocinero. Claro, el problema es que parece que lo que hace el cocinero no sirve de nada si al final el plato no sale de la cocina, ¿no? O si el plato sale y al comensal no le gusta, entonces todo el proceso en realidad no ha tenido ningún valor. No, ese es un poco el problema que tenemos ahora mismo. Profundizando un poco más en lo que decíamos antes, ¿no? De qué es evaluar formativamente y qué va a evaluar sumativamente, ¿vale? Insisto en que las dos son importantes, ¿vale? Yo, para tomar una decisión de promoción de un alumno, necesito de alguna forma saber qué conocimientos ha adquirido y cuáles no ha adquirido, ¿vale? Pero por otra parte, para llegar a ese resultado, para llegar hasta ese punto, he tenido que ir probando la sopa. O sea, si el cocinero no prueba la sopa, lo más probable es que la sopa salga sosa. O sea, que esa es importante, ¿no? Pero también es importante la otra, ¿vale? Si al comensal no le gusta nada, pues al final todo el trabajo tampoco ha servido. O sea, que insisto que esas dos cuestiones tienen que estar en equilibrio. En muchas ocasiones se confunde, o he podido a veces tener la conciencia de que se confunde en algunas instituciones educativas y en colegios el término evaluación con el término de calificación. Entendiendo que, yo puedo entender que la calificación está más asociada con la cuantificación del aprendizaje, y creo que la evaluación debe ir más allá, atendiendo a esta diferencia que debe existir, y creo que todos los docentes deberían tener conciencia. ¿Qué cosas crees que deberían ser objeto de evaluación en un colegio, y esto cómo la estás afrontando tú desde tu enseñanza de matemáticas en secundaria?
Claro, yo como docente, cuando entro en el aula, tengo un objetivo que es un objetivo doble, ¿no? Por una parte, me interesa conseguir que todos mis estudiantes adquieran una base de conocimientos que son imprescindibles, en parte porque van a ser necesarios en cursos posteriores o en estudios posteriores o en la vida diaria o porque la legislación exige, ¿no?, que esos conocimientos sean impartidos. Entonces, hay un nivel de conocimientos que es imprescindible, pero simultáneamente cada alumno tiene un potencial que debe ser descubierto sobre la marcha. Él mismo no te lo puede decir cuál es su potencial porque él no lo conoce, tú tampoco lo conoces a priori y eso es un camino es un proceso que hay que descubrir juntos, ¿no? Entonces, para mí la evaluación tiene que conseguir las dos cosas. Me tiene que certificar que mis alumnos han adquirido esa base imprescindible de conocimientos, pero al mismo tiempo me tiene que posibilitar, ¿vale?, el explorar junto con mis alumnos ese máximo, esos topes de cada uno de ellos, ¿no? Además, en ese sentido hay que considerar la evaluación como algo vivo, algo dinámico, algo que no es estable. Yo puedo quizás ser más rígido en la evaluación de esos contenidos mínimos imprescindibles, pero debo ser mucho más creativo y flexible en la evaluación de los máximos. En un libro que recomiendo a todos y que es muy interesante, que García Ramos habla, que se llama concretamente Bases Pedagógicas de la Evaluación, es una guía práctica para educadores, habla efectivamente, como bien dices, de la educación en un sentido más amplio. Habla de un proceso sistemático, habla de un proceso que transmita elementos o hechos educativos para valorar los primeros. Creo que la parte de análisis es importante, pero a veces se van las fuerzas en el análisis y no en la toma de decisiones. Si pudiésemos dividir el proceso de evaluación en 3 grandes pasos y en este sentido hablamos de la parte de recogida de evidencia, analizar esa evidencia y, como bien digo, la toma de decisiones, desde tu experiencia con Capaces y si nos puedes mostrar ya alguna cosa para también, yo sé que a todo el mundo le gusta también ver pantalla y ver desde tu experiencia de lo que has podido trabajar con Capaces, cómo se aborda cada paso, desde la recogida de evidencia, analizarla y la toma de decisiones. Te hemos perdido, Manuel. Ahora. No, ahora no sé, no te oímos. ¿Nos puede oír? Ahora mismo no te podemos oír. Hemos perdido la conexión, a ver si la recuperamos. Vamos a ver si Manuel ha tenido algún problema. Ya está, creo que ya me escuchas, ¿no? Ahora sí, perfecto. Lo siento muchísimo, ha sido No un te pequeño preocupes, fallo técnico. no te preocupes. Te comentaba eso, que desde el punto de Sí. vista de tu experiencia con Capaces, las fases, por definir en 3 fases el proceso de evaluación, recoger evidencia, todas las evidencias que incluyen la evaluación formativa, volvemos no solo quizá el examen, analizarla y tomar decisiones, cómo lo estás abordando y cómo se aborda, cómo poder aportar a las personas que nos escuchan desde Capaces. Claro, las evidencias se deben recoger desde el principio y a lo largo de todo el proceso, ¿vale? Debe hacerse de la forma lo más seguida posible y entregar feedback de forma inmediata. Te voy a poner un ejemplo de lo que se hace tradicionalmente y de las consecuencias que tiene, ¿no? Tú imagínate que yo me paso trabajando con un estudiante un mes entero, un tema, una unidad, ¿vale? Y yo no recojo ninguna evidencia durante ese proceso. Y entonces, al final de ese proceso hago un examen, que ya digo que el problema no es el instrumento, es la forma de utilizarlo, ¿vale? Hago un examen al final de ese proceso y el estudiante pues hace lo que puede en ese examen, no sabemos todavía qué resultado ha salido, ¿no? Pero lo ha hecho lo mejor que ha podido. Ahora yo, pues con la carga de trabajo que tenemos la mayoría de los profesores, tardo un tiempo en corregir ese examen. Muchas veces una semana, 2 semanas, incluso un mes a veces. ¿Vale? El problema es que durante ese tiempo yo he continuado explicando y paso a la siguiente unidad. Cuando yo devuelvo el feedback al estudiante, ¿vale? No solamente hace un mes que hizo esa unidad, sino que además ha pasado un mes en el que le he hecho concentrarse en otra cosa. Entonces, la utilidad de ese feedback es muy baja.
¿vale? Si esto ocurre también con el examen final al término de una evaluación, con un examen global, ¿vale? Lo mismo, yo cuando le entrego el feedback, realmente yo ya estoy en la unidad siguiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, el problema es el uso del instrumento. Entonces, necesitamos ir recogiendo evidencias sobre la marcha. En Capaces lo que hacemos es que la prueba escrita, que no lo llamamos examen porque no se califica de 0 a 10, la prueba escrita en la que el estudiante tiene que enfrentarse a la materia y demostrar individualmente y por escrito que domina esos conocimientos imprescindibles, se hace en mitad de la unidad, ¿vale? No al final de la unidad. De tal manera que nos queda el resto de la unidad bien para reforzar aquello que el estudiante no tuviese claro, bien para trabajar contenidos más complejos, ¿vale? Entonces, esa es una forma de que el mismo instrumento o un instrumento similar al examen, ¿vale? Nos aporte de una forma formativa, retrotrayéndolo no al final de la unidad, sino en medio de la unidad. También por seguir recomendando, en los anteriores webinars siempre todos nos han preguntado por libros. Hay un libro de John Hattie que se llama Aprendizaje visible para profesores, que habla de las medidas que tienen mayor efecto en relación coste-efecto dentro de todo lo que es la evaluación formativa. Y hace referencia a 3 grandes medidas que son especialmente relevantes a la hora de una evaluación formativa. Primero, dar un feedback de calidad del que tú nos estás hablando, es decir, que el alumno tenga un conocimiento claro y exacto de cuál es el nivel de conocimiento, de lo que se espera de él, cuáles son los objetivos, etcétera. Un aprendizaje autorregulado, como una tercera, una segunda medida, en el que el alumno sepa qué hacer, que sepa dónde ir, relacionarlo con habilidades, evidentemente, de metacognición. Y, por últimamente, el aprendizaje colaborativo. ¿Y esto cómo lo trabajas en clase? Porque ahora mismo realmente poder utilizar esos instrumentos pues, sería idóneo para una adecuada evaluación formativa, pero ¿cómo lo abordas en clase y cómo has resuelto de cara a la parte de la situación de confinamiento que nos estamos encontrando? Vale, eso son muchas cosas. En realidad, parece una pregunta, pero son muchas, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, en primer Por lugar, el poco tiempo, yo te atraco por el poco tiempo. en primer lugar, el feedback de calidad, ¿vale? Una cosa que tenemos que ser muy conscientes del feedback es que para que el feedback funcione, primero tiene que haberse establecido una confianza mutua, ¿vale? Hay una técnica de gestión empresarial que tú seguro que la conoces que se llama Radical Candor, ¿vale? Candor radical, en el que viene a decir que yo puedo aceptar cualquier feedback de un superior mío siempre y cuando previamente ese superior haya demostrado un interés genuino por mi bienestar, ¿vale? Es decir, cuando se ha establecido una relación en la que yo sé que eso que me está diciendo lo dice de verdad para mi propio bien, entonces yo acepto ese feedback, ¿no? Mientras que si no se ha establecido esa relación de confianza, pues las personas tendemos a cerrarnos, ¿no? Como una lapa y a negar a veces esa realidad. Entonces, aunque no se puede sistematizar o no es tan fácil de hacerlo, es absolutamente fundamental crear un clima de colaboración en el aula, de confianza y atender a los factores emocionales desde el principio del curso. Esto es fundamental. Es uno de los principios que subyacen a Capaces, aunque ya digo que no lo podemos sistematizar tan fácilmente como otros aspectos, ¿no? Entonces, eso es fundamental, insisto, para que el feedback sea efectivo, para que el feedback se reciba adecuadamente. Por otra parte, en Capaces, todo el material está estructurado y diseñado de tal manera que se fomente la autonomía y la responsabilidad individual. Para nosotros es fundamental que el estudiante conozca de una forma clara y visual en todo momento en qué estado se encuentra su proceso de enseñanza-aprendizaje o en qué punto se encuentra y qué tiene que hacer exactamente, a dónde tiene que acudir o qué materiales le pueden ayudar a pasar a la siguiente fase o continuar avanzando. Entonces, estos son un poco los ingredientes, ¿no? Primero, crear un ambiente que haga que ese feedback sea aprovechado, permitir con herramientas que descomponen la materia de tal forma, luego creo que podemos hablar un poco más de esto, que descompongan la materia de tal forma que el alumno la pueda digerir en pequeñas píldoras, ¿vale? Porque muchas veces son los saltos de calidad los que pierden al estudiante. Aquí hay una cosa que me gustaría comentarte sobre el tema de la gamificación, ¿no? Porque creo que aclara un poco este aspecto. De la gamificación hemos copiado muchas cosas del mercado, por ejemplo, de los videojuegos, pero creo que no hemos entendido las dos claves por las que los videojuegos son un éxito rotundo, hasta el punto de que hoy en día son la principal industria del ocio, por encima del cine, por encima de la música, por encima de la televisión, ¿no? Y es que hacen dos cosas muy bien. Una es que los fallos nunca son definitivos. Cuando tú cometes un error en un videojuego, tienes una vida más. O puedes volver a empezar la partida, ¿vale? Pero nunca te echan del juego para siempre, ¿vale? Eso es algo que en evaluación no lo estamos haciendo bien, ¿vale? Ahora mismo, una de las claves de Capaces es que el alumno nunca tenga miedo a cometer errores, porque si creamos miedo al error, entonces cercenamos la posibilidad de aprendizaje, ¿vale? Y la otra cosa que hacen muy bien los videojuegos es que la curva de dificultad está súper bien estudiada y ajustada.
siempre te presenta un reto que saben que puedes superar. Porque si no lo superas, lo dejas de superar por poco y aprendes y dices, vale, ya sé, voy a volver a empezar. Ahora ya sé lo que tengo que hacer, ¿no? Cuando me encuentre con ese jefe final que la vez anterior no sabía, pero ahora ya sí lo sé. Entonces, esas dos características, el hecho de que el nivel de dificultad se ajuste al jugador y no al revés, ¿vale? Y el hecho de que los fallos no penalicen de una forma definitiva, son dos características que son las más importantes para mí de la gamificación y que no hemos sabido implementar correctamente. Una vez que uno monta, te termino porque me faltaba la última parte de tu No, pregunta, tranquilo, si no me tranquilo, sí, equivoco. sí, sí, está bien, está bien. Una vez que uno ha creado un ambiente de colaboración y confianza mutuas, una vez que uno ha creado un sistema en el que el alumno no está perdido y puede avanzar de forma autónoma y siendo responsable del aprendizaje, y en el que sabe que el feedback que se le entrega es un feedback realmente interesado en su beneficio, entonces, todo eso lo tenía yo montado antes de que llegara esta situación. Así que para mis alumnos no ha habido un cambio radical. Ha habido algunos cambios a nivel organizativo, algunos cambios a nivel, no sé, que antes me entregaban una cosa en papel, ahora me la entregan telemáticamente, pero el flujo de trabajo, la forma de trabajar, la forma de organizar sigue siendo exactamente la misma. Hablaba de los instrumentos, de lo cual queríamos hablar cuando hemos ido un poco organizando esta webinar y hablábamos de las diferentes cosas que queríamos hablar. Quizá no en el orden ahora, nos saltamos un poco el orden pero bueno, como ha salido creo que es bueno para que conecte. Porque es muy importante que hablemos de los instrumentos de evaluación, con cuáles son las herramientas que estás utilizando para averiguar lo que el alumno ha aprendido. Y aquí es verdad que hay muchas herramientas. Están las rúbricas, están las dianas, el diario de clase, los diarios de aprendizaje, el portfolio, el e-portfolio, etcétera. ¿Qué instrumentos son los que estás utilizando y cuáles son los resultados que te está dando y cuáles dirías que has usado y sobre los que nos podías dar una pista de, oye, si vais a usar esto, tener cuidado porque esto me pasó a mí? Vale. Vamos a ver, yo utilizo muchas rúbricas, utilizo pruebas escritas, que es lo que podría ser un examen tradicional, ¿vale? Pero con una concepción diferente. Utilizo muchísimo el portfolio digital, ¿vale? Es blended learning, es decir, mezcla los recursos digitales con los recursos tradicionales. Yo no creo que hoy en día se pueda enseñar matemáticas sin escribir en una hoja, todavía por lo menos, pero existe un flujo de trabajo por el cual el alumno escanea esa hoja, eso se genera un PDF y Capaces lo reconoce, lo identifica y lo coloca automáticamente en su portfolio. Para mí una cosa que me ha ayudado mucho es que cuando el alumno ve que además ese camino que va haciendo de forma autónoma y responsable se va rellenando de evidencias, ¿vale? Cada pequeña cosita que hace aparece como una evidencia en sus portafolios. Regenera una rúbrica en la que hay un feedback de ese trabajo, cómo se podría mejorar. Cuando se acostumbran a que todo eso está funcionando así y de una forma, te digo, sistemática y sencilla, entonces crece su confianza en sus propias posibilidades. O sea, ellos sienten esa base sólida que han ido construyendo de evidencias, ¿vale? Soporta de alguna manera el trabajo que está por venir. Luego utilizamos mucho unas actividades que denominamos actividades PIC, que es un acrónimo que viene de profundización, interconexión y contextualización de estándares de aprendizaje, en el cual cogemos aquello que han aprendido, esos conocimientos mínimos que han adquirido, y los transportamos a situaciones complejas de la vida real, los transportamos a otras asignaturas, a otros ámbitos, los transportamos a áreas de conocimiento completamente diferentes, incluso de más allá de la escuela, y eso hace que todo lo que el estudiante aprende, lo aprende además con un contexto, ¿no? Por ponerte un ejemplo rápido, mis alumnos de cuarto de la ESO, de matemáticas académicas, después de estudiar la recta, las ecuaciones de la recta, las utilizan para calcular la edad del universo, ¿vale? Entonces ellos están en clase con las mismas herramientas matemáticas que han trabajado calculando la edad del universo y cuando les sale ese resultado, ¿vale? Cuando ellos en clase se dan cuenta que con las matemáticas que conocen han podido hacer eso, entonces se produce ese clic de asombro, ¿vale? Que desmonta un poco todo el tinglado que hay alrededor de las matemáticas en la cabeza de algunos estudiantes, ¿no? Claro, y aquí hay una parte importante porque hay una metáfora por ahí suelta que escuché decir que decían que los alumnos se estaban convirtiendo en junkies de las notas, ¿no? Eran como, tenían esa ansiedad por recibir la nota en la charla que oían el ponente decía, sí, pero tenemos que reflexionar acerca de quién es el camello, quién le está vendiendo, Efectivamente. está generando esta ansiedad. Y en este aspecto si tú pudieses hablar en boca de tus alumnos y atendiendo un poco a esta metodología que estás trabajando, de la forma en que le estás evaluando, la forma en que se trabaja concretamente una asignatura, que evidentemente todo el mundo es consciente de que no es precisamente una asignatura que siempre ha tenido muy buena fama en secundaria. Insisto que estamos hablando de matemáticas porque es sobre la que estás abordando, pero creo
creo que todo el mundo está entendiendo que la idea es que es una metodología que se puede aplicar a cualquier área de conocimiento. ¿Tus alumnos qué piensan? Si le pudiésemos hablar, ¿qué piensan de qué es qué evaluarlo? ¿Poner una nota? ¿Aprobar? ¿Qué piensan y qué dicen y concretamente de la asignatura? Vale, vamos a ver. Por una parte, uno de los objetivos expresos de Capaces es desmontar ese tinglao que decías tú, ¿no? De ese yonquismo de las calificaciones. Tanto me preocupa el alumno que estudia matemáticas persiguiendo una calificación, es decir, que no encuentra la motivación intrínseca en las matemáticas o en su trabajo en matemáticas. Me preocupa tanto eso como lo contrario, ¿no? El alumno cuya autoimagen ha quedado dañada por su experiencia negativa con las matemáticas. ¿Vale? Yo creo, fíjate, que me preocupa tanto este tema que creo que los profesores, al terminar nuestra formación, deberíamos hacer una especie de juramento hipocrático en el sentido de no dañar, ¿no? O sea, el alumno nos llega con una capacidad de aprendizaje, un gusto por aprendizaje, una capacidad de asombro intactos, y eso progresivamente lo destruimos nosotros. ¿Vale? Siento ser tan duro, ¿no? Ya sabes que soy crítico con nuestra profesión, pero es que me parece que es muy importante esto. Entonces, para mí todo ese tinglado se tiene que desmantelar y Capaces, uno de sus objetivos fundamentales es desmantelar ese tinglado, ¿vale? Yo quiero alumnos cuya motivación sea disfrutar del uso de sus capacidades. Y eso es una de las cosas que mis alumnos descubren. Mis alumnos descubren que sí les gusta hacer matemáticas, que lo que no les gustaba era sacar malas notas en el examen de matemáticas, ¿vale? Pero que las matemáticas sí les gustan. Y a veces te dicen, joder, si las matemáticas fueran así, entonces sí me gustaría. Y digo yo, ¿y qué te crees que estamos haciendo, hijo? Matemáticas. ¿Sabes? O sea, es que sí son así las matemáticas, ¿vale? Y sí se puede disfrutar de eso. Lo que pasa es que te hemos acostumbrado a otra cosa, ¿no? Entonces, eso me preocupa, pero también me preocupa el otro extremo, ¿eh? El alumno, ya te digo, que su única motivación aparentemente es sacar nota. Entonces, en Capaces lo que hacemos es ocultar de alguna manera el resultado, la nota, ¿no? No hay una preocupación por la nota, hay una preocupación por la actividad, hay una motivación hacia la actividad. Oye, ellos te piden, ¿podemos hacer una PIC más? PIC, que son actividades estas de profundización, interconexión y contextualización de estándares de aprendizaje. ¿Podemos hacer una más? ¿Nos da tiempo este trimestre hacer una más? ¿Tienes alguna chula por ahí? ¿Me puedes proponer alguna que pueda hacer en casa? O sea, a mí los alumnos me entregan actividades PIC durante todo el año, ¿vale? Incluso aunque sean actividades que se quedaron en temas anteriores, simplemente porque quieren hacerlas, ¿vale? O lo que te digo, que suene el timbre de clase y te pidan 5 minutos más, digo, pero si es el recreo, ya no, déjanos acabarla. O sea, eso es lo que yo percibo en mis alumnos. Es cierto que el objetivo en Capaces nunca ha sido mejorar el resultado en pruebas externas, por ejemplo, pero una cosa que sí hemos notado es que su predisposición a problemas complejos con soluciones abiertas, problemas con enunciados largos, problemas que saben que les van a obligar a pensar, ¿vale? Ha aumentado muchísimo, mientras que antes se tiraban automáticamente a las preguntas cortas de aplicación de una fórmula, ¿no? Entonces, todo eso sí lo estamos consiguiendo y para mí es el principal éxito, ¿no? Hay un momento, tuve una oportunidad, la primera vez que yo tuve la oportunidad de poder conocer la forma en la que trabajaba y esta manera de evaluar, que creo que es una forma de evaluar totalmente personalizada, que puede ir al colegio. Estamos en confinamiento y no podemos, pero yo recomendaría a todas las personas que nos están oyendo que cuando volvamos a lo que sea la nueva normalidad y no sé, las condiciones, de verdad recomendaría y creo que, no sé, Manuel, me parece que me voy a permitir una licencia. Manuel está muy abierto a que podáis contactar con él y si queréis ir al cole y verlo, debería estar muy bien. De verdad que está muy interesante poder ver un poco cómo trabaja. Pero hay una cosa que se me quedó siempre se me queda en la mente y siempre la comento cuando hablo de esto, de la evaluación personalizada, porque no soy profe de mate, luego seguramente cometa un enorme error, pero creo que se me entiende el ejemplo. Cuando un alumno recibía alumnos que pasaban de cursos inferiores, incluso de la primaria, que venían con las matemáticas aprobadas, pues decía, bueno, pues vienen con un 5, han sacado en el examen un 5. Pero claro, cuando hacen un examen sobre base 10, se hace un 5, los 5 que siempre se saben, y los otros lo iban dejando, pero subían aprobados, pero resulta que lo otro que iban dejando en la parte que servía para secundaria. Por lo tanto, te encontrabas que tenías que, a los comienzos de cada año, casi en primeros 2 meses, como que impartir, hacer un repaso grandísimo de aquellos mínimos que deberías saber. Y eso es verdad que ahora te ha permitido, eso en la forma en la que trabajas no se da tal cual, porque sí permite primero trabajar, si no me equivoco, sobre objetivos mínimos y segundo, te está permitiendo un porcentaje altísimo de alumnos con las matemáticas aprobadas, bajo un nivel de exigencia mayor. Todo esto suena un poco casi ciencia ficción, ¿eh?
Claro, a ver, o sea, yo creo que todos los que nos estén escuchando que han impartido matemáticas en cursos altos de secundaria se han encontrado con la situación en la que de pronto ves a un alumno que está allí sentado, que tiene aprobadas las matemáticas de primero, segundo y tercero de la ESO y que le pones una suma de fracciones con números y no la sabe hacer, por ejemplo, ¿no? Entonces te tiras de los pelos, dices, pero ¿cómo es posible? Esto te puede llegar a pasar incluso en bachillerato, ¿no? Dices, vamos a ver, ¿cómo ha llegado este alumno aquí sin saber hacer esto? Claro, si tú te paras a pensar en el sistema, actualmente tú le pones al alumno en extraordinaria, en examen de convocatoria extraordinaria, una prueba de mínimos, ¿vale? Y el alumno te saca un 4,5 en esa prueba de mínimos y el claustro se va a plantear si eso es un aprobado, que probablemente lo sea, ¿no? Con lo cual quiere decir que el 55% de la materia mínima imprescindible no la conoce. Y si esto lo echas para atrás, puede que en algún caso extremo un alumno haya aprobado en extraordinaria en primero, en segundo y tercero, ¿vale? Pero es más grave todavía en un examen tradicional. Tú imagínate que yo te pongo un examen global en el que entran 3 unidades y tú hay una unidad que no la has tocado en absoluto. Y aún así me sacas un 7 en ese examen global. Y esa unidad no la has tocado en ningún momento. Y eso desgraciadamente pasaba, porque le tocaba Bueno, el mismo día que el examen de historia, ¿no? pasaba y pasa. Pasaba y Pasaba sigue y pasa. pasando. Entonces, yo una cosa que me planteé claramente en Capaces es que el nivel de exigencia era muy claro. Lo que es mínimo es el 100%. Mis alumnos para promocionar, los alumnos que utilizan Capaces para promocionar, tienen que superar el 100% de los mínimos, pero son mínimos. ¿Vale? Es decir, hay cosas que no puedes pasar al curso siguiente sin saber hacer. A pesar de este nivel de exigencia, que parece duro, ¿no? Es verdad que no tienes por qué aprobarlos a la primera. Tienes oportunidades para ir enfrentándote a esos mínimos. ¿Vale? En principio todos a la vez, pero luego pues si un alumno se va quedando atrás, pues tienes sus oportunidades para repescar, que decimos, esos estándares. ¿Vale? Pero al final, cuando llega junio y vamos a evaluar al alumno, ese alumno ha tenido que superar el 100% de aquello. Insisto que a un nivel mínimo. Lo que hacemos habitualmente en Capaces es que esa prueba escrita que he comentado antes que hacemos en mitad de la unidad, a partir de ahí el trabajo se diferencia, ¿no? Hay algunos estudiantes que han demostrado dificultades con algunos o con muchos de los estándares, a los que ponemos en grupos homogéneos, grupos de trabajo cooperativo con todos los alumnos que han ese mismo perfil. En otros grupos ponemos alumnos que han superado todos los estándares y también ponemos grupos mixtos intentando hacer que se solapen los estándares que tienen superados, ¿no? Pues, por ejemplo, el que tiene los 2 primeros con el que tiene los 2 segundos forman un grupo en el que está todo el conocimiento necesario para salir adelante. De tal forma que durante los próximos días los alumnos que tienen todos los estándares superados van a coger esos estándares y los van a contextualizar, a profundizar a través de estas actividades PIC y el profesor se puede sentar y prestar una atención mucho más personalizada, ¿vale?, a esos alumnos que tienen dificultades. Todos sabemos que el rendimiento de un alumno en clases particulares es infinitamente mayor que en clases generales. Hay alumnos que, de hecho, la única forma de aprender prácticamente por problemas de atención o por lo que sea es que tú te puedas sentar con ellos un rato y les puedes dedicar un tiempo casi personalizado, ¿vale? La experiencia es que yo tengo ahora mismo, menos un alumno que no ha hecho un examen porque ha estado enfermo, tengo un 100% de aprobados en matemáticas de tercero de la ESO y de cuarto. 100% de aprobados, puede ser un 5. ¿Vale? Sí, si sí. lo convertimos en una calificación no quiere decir un 10, obviamente, ¿no? Pero por lo menos cuando pasen al curso siguiente yo tengo la tranquilidad de que esos alumnos lo que era imprescindible lo han superado. ¿Vale? Y también un tema que creo que es importante tratar y no debemos olvidarnos que, bueno, por hablar de los ritmos, los diferentes ritmos de clase y también la diversidad del grupo aula y la diversidad y las capacidades de cada... ¿Cómo se aborda y cómo se atiende a la diversidad de cada niño, sus capacidades? ¿Y cómo lo trabajas para que la evaluación atienda también a esa necesidad? Claro. Una de mis preocupaciones fundamentales cuando empecé con Capaces era la frustración constante de que siempre que acababa el curso yo tenía estamos hablando de aulas de 30 alumnos, ¿no? Entonces yo tenía a 1 o 2 alumnos a los que no había llegado y se me habían quedado atrás y 1 o 2 alumnos que se me habían aburrido porque les podría haber dado más y no se lo había conseguido dar. Entonces, a mí eso me generaba una frustración permanente. Yo tenía que inventar algo para hacer eso. La situación en la que estoy ahora es que yo atiendo a la diversidad en el aula sin hacer ningún tratamiento específico, ¿vale? Yo tengo en clase alumnos con dislexia, con TDAH, con Asperger, con dificultades de otro tipo, ¿vale? Y todos ellos son atendidos exactamente igual, ¿vale? He conseguido sistematizar la atención a la diversidad, ¿vale?, prestándoles la atención que necesitan en cada momento. Y no siempre esos alumnos que se me quedan atrás tras la prueba escrita y les tengo que hacer un refuerzo son los mismos, ¿vale? La realidad es que a veces un alumno presenta dificultades para entender o para adquirir unos conceptos que no las presenta para la unidad siguiente. No tiene que ver, pero no está tan relacionado, por ejemplo, el análisis con la geometría, ¿no? Entonces, gracias a Dios, eso va cambiando. Y luego a veces también es la situación particular del chaval. Uno tiene una mala semana, un mal mes, un problema en casa, ¿no? Entonces, el que ellos sepan que existe esa posibilidad, que atrás no se van a quedar del todo nunca,
¿vale? Pues quita esa presión enorme en el sistema de me he quedado atrás, ¿no? Entonces, al final, yo sí estoy consiguiendo tender a los dos extremos. Habéis visto por ahí una pregunta que ha flotado antes de las que iban poniendo ¿no? Sobre el tema de superar o aprender, ¿no? O sea, ellos demuestran, yo tengo en el portafolio de cada chaval está la demostración escrita de que el chaval ha superado él solo cada uno de estos estándares, ¿no? Entonces yo tengo esa certificación que hablaba antes, esa parte de la evaluación en la que pretende es poder demostrar a la sociedad, porque eso es una necesidad del sistema educativo, que ese alumno ha sabido hacer eso. Y además luego tengo la demostración de que lo ha sabido aplicar encima en situaciones contextualizadas, ¿no? Que es la parte que muchas veces parece menos importante y se deja atrás, ¿vale? Yo prefiero que un alumno sepa hacer unos conocimientos a nivel mínimo y luego lo sepa aplicar a situaciones más complejas, ¿vale? Que haberle exigido desde el principio un nivel, haberle puesto el listón tan alto, ¿vale? Que se me venga abajo y ya no haga nada. O sea, prefiero primero decirle, supérame lo mínimo y una vez que sabes hacer lo mínimo, entonces te presento lo máximo, ¿vale? Y además ese máximo, pues no va a ser lo mismo para ti que para el de al lado, porque las actividades pueden cambiar. A todo esto, Capaces es un sistema muy flexible, ¿vale? Capaces es una propuesta de trabajo, una biblioteca de conocimiento, una biblioteca de recursos, pero permite que el docente adapte esa realidad a lo que hay en su aula, porque no existe personalización de la educación sin un respeto máximo a la realidad de cada alumno y de la situación particular que está viviendo en ese momento. No se puede personalizar la educación con un sistema rígido, eso es evidente, ¿no? Y casi para terminar, que nos pasamos de tiempo por hacer un poco y luego dejar un ratito para preguntas y para dudas. Hay una parte que no me quiero dejar atrás y ahora después resolveremos algunas preguntas, que quizá ni siquiera habíamos hablado de ella, pero me ha surgido ahora sobre la mente porque tú también trabajas y eres experto en agilismo y quiero asociarlo a las sesiones de evaluación. La utilidad de las sesiones de evaluación y cómo ahí el agilismo tendría mucho que darnos. Y ¿qué consejo, qué cosas nos podrías comentar sobre las sesiones de evaluación para hacer primero la utilidad que tienen, el uso y cómo el agilismo puede ayudar a que éstas sean muchísimo más fructíferas? A ver, el problema de las reuniones de evaluación es que no existe el sustrato de reflexión, o sea, cuando la reunión de evaluación no funciona adecuadamente, no existe el sustrato de reflexión pedagógica compartido previo necesario para que esa reunión saque provecho, ¿vale? Las reuniones son poco ágiles cuando se consisten en cantar notas porque el trabajo de cada profesor es tan independiente unos de otros, no hay un único proceso con el chaval, sino que cada uno está a su materia, que realmente es que a mí lo que me diga el de lengua o el que me diga el de inglés apenas me aporta, ¿no? A mi asignatura. No hay una construcción de una visión conjunta del alumno, porque no hay un trabajo continuo. Es muy difícil hacer esto sin un trabajo multidisciplinar. Capaces, conforme vaya incorporando asignaturas, irá incorporando la multidisciplinariedad en el trabajo de esas asignaturas, ¿no? Porque me parece fundamental. Pero ya te digo que lo imprescindible para que el trabajo de la reunión de evaluación sea ágil y fructífero es que los objetivos de aprendizaje estén clarísimos y que la reunión se ciña a esos objetivos. Es una clave de cualquier reunión ágil, ¿no? Que los objetivos estén claros y uno se ciña a ellos en la reunión. Y el problema es que muchas veces no existe ya te digo, ese sustrato de reflexión compartido pedagógico que permite saber para qué estamos aquí, ¿no? ¿Qué es lo que estamos intentando hacer entre todos o intentando ayudar a este alumno a hacer entre todos? Y estamos consiguiendo eso. Eso es una verdadera reunión de evaluación. Muy bien, bueno, creo que en el tiempo que teníamos, unos 45 minutos, pues a través de las preguntas he tratado de que pudiésemos contar nuestra experiencia y acerca de todo el proceso de evaluación, desde las fases que tiene, la finalidad que persigue, las fases que tiene, los instrumentos que utiliza, cómo se atiende a la diversidad del aula, cómo se crea un clima de confianza para que el proceso sea lo más objetivo y aporte mayor valor para el desarrollo del alumno. Y ya para terminar hemos cerrado con la parte de las sesiones de evaluación que tendría un webinar nuevo, ¿eh? Tendría un solo webinar, toda la parte de agilismo, no solo la parte de sesiones de evaluación. Y creo que sería muy interesante que todos los que nos estáis escuchando podáis investigar un poco e indagar acerca de la importancia del agilismo, porque nos encontramos en una situación en la que el tiempo se ha convertido en un recurso muy importante y lo estamos derrochando con muchas reuniones en los colegios muy poco productivas. Vamos a pasar, si te parece, Manuel, a la parte de hacer algunas preguntas. Todos aquellos que queráis hacer alguna pregunta, pues las podéis poner en el chat. Nuestra compañera Irene, que acaba de conectar la pantalla, ha ido recopilando y ha ido haciendo el seguimiento de estas preguntas
y ahora, bueno, pues ahora Manuel nos va a ir bombardeando, imagino que más a ti que a mí, con algunas de las preguntas para que podamos un poco darle respuesta aquí a todas las personas que nos acompañan. Irene, cuando tú quieras. Vale, pues muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias también, Manuel, por acompañarnos esta tarde en un día de webinars más. Ha sido súper interesante. Ha sido una reflexión diferente, además de la evaluación, desde una perspectiva diferente desde la que ya evaluamos, desde la que ya vimos con Mariana, o sea que ha sido muy complementaria. Y bueno, nos han dejado algunas preguntas por aquí ya, pero he vuelto a recordar hace 2 minutitos que es el momento de poner las preguntas por el chat y que intentaremos contestar pues todas las que podamos dentro de 10-15 minutillos, ¿vale? Para tampoco pasarnos de la hora. Entonces, bueno, nos han preguntado varias personas si podías volver a explicar el concepto de PIC, que bueno, pues que las palabras, algunos han pedido si podías repetir lo que significaba, otros Claro. que aunque lo hubieras dicho un poquito rápido, si podías profundizar un poquito más en qué significaba eso. Claro, o sea, una de las ideas fundamentales de Capaces es que los objetivos pedagógicos están divididos en dos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hay una base de contenidos mínimos que deben superar todos los alumnos. Ahí es una formación, todo lo contrario de la personalización, muy homogénea, porque son mínimos indispensables, salvo que un alumno tuviese una adaptación curricular específica, ¿no? ¿Vale? Pero luego los máximos, hasta dónde puede llegar cada alumno, qué puede llegar a hacer con esos conocimientos, es personalizado, ¿no? Entonces, hemos encontrado un equilibrio, digamos, entre personalizar la educación y garantizar, ¿vale?, que se adquiera una base de conocimientos estable. Entonces, las PIC lo que hacen es, una vez que el alumno ha demostrado el dominio de esos estándares a un nivel básico, ¿vale?, cogemos esos conocimientos que ha adquirido, intentamos hacer algo con ellos que esté más complejo que lo que había hecho previamente, ahí la P de profundización, interconectando los estándares que los hemos enseñado como píldoras un poco desconectados y ahora los conectamos todos y construimos con ellos algo más complejo, interconexión, la idea de interconexión, y aplicando eso a situaciones de la vida real o de otras áreas de conocimiento, contextualización. Entonces, ahí viene PIC, que es profundización, interconexión y contextualización de los estándares de aprendizaje. Es decir, primero impartimos los estándares de aprendizaje y luego los llevamos a la vida real. Es un poco como si nos estuviéramos preparando para hacer una expedición al Everest. Entonces, primero hay un trabajo base, ¿no?, un ponernos en forma, un aprender a manejar el piolet, los crampones, tal, pero luego hay que escalar el Everest, ¿vale? Entonces, esa es la parte PIC, digamos, decir, vale, ahora que sabes lo básico, ahora vamos a hacer algo con ello. Si me quedara solo con lo básico, no habría tenido ningún sentido, ¿no? Pero lo que tampoco tiene sentido es seguir trabajando con el piolet sobre una roca que no es el Everest. Es decir, vamos a darte un 10 en piolet, ya, pero vamos a hacer algo que realmente merezca la pena. Ese es un poco el equilibrio que intentamos hacer en Capaces. Antes, como he comentado muy brevemente, el ciclo de trabajo no es siempre estándares, prueba escrita y PIC o refuerzo, sino que a veces hacemos PIC al comienzo de la unidad de forma introductoria, a veces hacemos una PIC en medio de la unidad, a veces hacemos una PIC al final de la unidad, pero antes de la prueba escrita, de tal forma que todos los alumnos participen de ese proceso, aunque es cierto que el alumno que tiene menos dificultades va a trabajar más PIC que el alumno que tiene más dificultades, que se va a concentrar en el manejo de la herramienta básica. Vale, fenomenal. Espero que eso haya contestado a los asistentes. Yo creo que sí, lo has explicado muy bien, muchas gracias. Gracias. Nos han preguntado también varias personas sobre la etapa de infantil, que a lo mejor pues, no es de una etapa de la que no hemos hablado tanto en este webinar, ¿no? Nos han hecho varias preguntas relacionadas a cómo podemos motivar y estimular, o sea, toda la parte previa al aprendizaje, y luego si podíamos poner ejemplos un poco más prácticos o directos para aplicar a la evaluación. O sea, son dos preguntas diferentes. Vale, dos cosas con respecto a esto. La primera es que el niño cuando nace, esto es algo que sabemos todos, nace con curiosidad innata, nace con gusto por aprender, nace con todo lo necesario para aprender y, como decía antes, muchas veces en infantil hay que estar más pendiente de no estropear esa curiosidad innata que de lo contrario, ¿vale? Ahí es muy importante en las primeras etapas que el trabajo de los profesores se base más en hacer preguntas adecuadas que en darles las respuestas. Si uno se acostumbra a que te dan todas las respuestas, entonces llega un momento en el que no desaparece la curiosidad, pero sí el uso de ella, ¿no? Dice, bueno, si este ya lo sabe todo. Cuando me pregunta es para ver si le doy la respuesta correcta, ¿no? Es un tema que me parece importante. No soy especialista en infantil, entonces tampoco puedo decir, pero me parece que mantener viva esa curiosidad, mantener el infantil como una etapa de descubrimiento, no tener demasiada prisa por introducir conocimientos preconcebidos en la mente de los niños, ¿no? Y otra cosa que me parece muy importante, yo reflexionaba mucho, que supongo que muchos profesores hemos aprovechado esta etapa de confinamiento para ello, ¿no? Una de las preocupaciones más graves que han tenido algunos compañeros que mantienen una enseñanza muy tradicional es cómo evito que me copie un chaval en los exámenes, ¿no?
ahora que estamos aquí, ¿cómo voy copiando? Y yo me preguntaba, ¿y cuándo aprende el chaval a copiar? Porque en infantil no. En infantil ningún niño aprende a copiar. Y si copia, si el niño en infantil está intentando hacer la A y le sale al revés y mira al de al lado y aprende a hacerla, eso nadie lo vería como una cosa mala, ¿vale? Entonces, ¿en qué momento enseñamos al niño que merece la pena hacer trampas? ¿Vale? Y yo creo que eso está relacionado precisamente con la evaluación. Hay un momento en el que le enseñamos que una mala evaluación es una mala calificación. Y a veces incluso permitimos que esa mala calificación se añada a la imagen que tiene del mismo. Y entonces, claro, es que al final lo normal es hacer trampas. No digo que sea lo normal ni que sea lo bueno, ¿no? Pero estamos de alguna forma, hay un mecanismo de protección que es, si todo el mundo va a pensar que soy tonto porque no soy capaz de hacer esto, tengo que encontrar la manera de hacerlo. Y lo inteligente es hacer trampas en ese caso, porque es la forma de encontrar una salida a esa situación en la que no les ha metido y le hemos metido nosotros. Entonces yo creo que infantil tiene que tener muy claro que es probablemente la etapa de los colegios que mejor funciona, la etapa que consigue mantener un porcentaje de globalización más alto y que eso no lo debe perder. Hay una tendencia en los últimos años a especializar excesivamente el infantil, a que entren demasiados docentes en el aula y hay que intentar mantener ahí una barrera, ¿vale? De evitar que eso ocurra, pienso, ¿eh? Y primaria debería beber más de infantil que de secundaria. Vale, perfecto. Bueno, pues nos quedan 2 preguntitas, a ver si nos da tiempo. Nos han preguntado, nos pregunta María Isabel, ¿qué pasa con la autoevaluación? Si piensas que conviene aplicarla también o no. Claro, es que hemos ido un poco rápido. Sí, por supuesto, autoevaluación, evaluación entre pares, evaluación del docente y evaluación al docente. Del proceso, cuando he dicho antes que al principio del todo, que la evaluación lo que intenta es acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje de la evaluación formativa es algo que no hace solo el alumno, lo hacemos juntos, docente y alumno. Así que la evaluación no es solamente una evaluación del alumno. Antes se preguntaba Juan por la reunión de evaluación. Una cosa que mejoraría mucho la reunión de evaluación es que cuando los docentes acudimos a ella, tuviéramos claro que lo que se está evaluando ahí no es a los alumnos, sino a nosotros también. Está evaluando el trabajo que hemos hecho a lo largo de ese trimestre y que, por tanto, algunas de las cosas que se dicen ahí se están diciendo de nosotros. Y si hay errores, también serán en parte nuestros, ¿vale? Creo que eso tendría que estar ahí. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Venga, vamos a por la última. Nos pregunta José Manuel si podrías volver a explicar cómo atiendes a la diversidad que tienes en el aula, que has comentado que tenías bastante, pues qué estrategias estás utilizando para poder atenderles a todos en estos momentos. Claro, una de las cosas que tuve muy claro desde el principio con Capaces es que si Capaces funcionaba, tenía que funcionar en entornos en los dos extremos del espectro, digamos, ¿no? En centros donde hubiese una complejidad muy grande porque hubiese alumnos con mucha heterogeneidad o alumnos con mucha necesidad de atención y extremos donde hubiera, por ejemplo, alumnos de altas capacidades. Entonces, una de las cosas que me ha interesado mucho en estos años es introducir Capaces en cierto tipo de centros, ¿no? Centros como el Padre Piquer de Madrid, por ejemplo, donde trabajan mucho el tema de la atención a la diversidad, donde tienen una problemática concreta, centros como el Leonardo da Vinci de Moral Zarzal, donde tienen un porcentaje de alumnos de altas capacidades más alto que la media, ¿vale? Porque si funcionaba, tenía que funcionar también en esos centros, ¿no? Y bueno, ahí está funcionando y estamos muy contentos y recibiendo feedback de ellos para ajustar el proceso, ¿vale? ¿Cómo funciona? Realmente lo que hemos hecho es crear un entorno en el que el alumno sabe que va a conseguir superar los estándares y que no es tan importante superarlos a la primera, a la segunda o a la tercera. Que de hecho, si cada vez que comete un error, lo que va a generar es aprendizaje, pero no penalización. Entonces, en ese clima de confianza en el que un alumno sabe que, bueno, a mí esto me va a costar 3 veces, pero lo voy a sacar y no pasa nada porque el de al lado lo haya sacado a la primera, porque esto no es una competición y una comparación, ¿vale? En ese clima de confianza y en el que además saben que tú estás ahí para ellos, ¿vale? Eso funciona solo. ¿Vale? Yo no tengo necesidad de atender específicamente a estos alumnos. Bueno, es verdad que luego los materiales de Capaces se adaptan, por ejemplo, a alumnos con dificultades por dislexia, puedes cambiar, están diseñados, ¿no?, para facilitar todo eso. Pero el hecho de que el sistema respete los ritmos de trabajo de cada uno, antes decía Juan que la mayor personalización de la educación es respetar profundamente al alumno. ¿Vale? Ese es el principal ingrediente. Entonces, Capaces está diseñado desde ese respeto a cada alumno. Vale. Y colamos una pregunta más rápida, que nos quedan aquí 2 minutitos. Nos han hecho algunas más, pero bueno, vamos a contestar a una para no robarte muchísimo tiempo. Y que tiene que ver con los momentos que vivimos ahora y me ha parecido bastante interesante, ¿no? Dicen, ahora la evaluación que estamos haciendo en estas circunstancias pues tan raras, ¿cómo la podemos hacer? Porque el feedback que están recibiendo
en estos momentos es diferente al que recibían antes en el aula y entonces piensan que a lo mejor pues, puede estar influenciado porque estén los padres ahí, o sea que les está pareciendo como más difícil llevar a cabo la evaluación porque los resultados que están recibiendo son muy dispares a los que recibían antes en el aula, ¿no? ¿Qué podemos hacer en estos casos? A ver, es súper difícil en estas circunstancias mejorar lo que se está haciendo. O sea, los cimientos que uno no hubiera puesto a lo largo del curso, hasta el momento en el que se produjo esta situación, es muy difícil cambiarlos en este momento. A mí me preocupa especialmente que el curso que viene no empiece presencialmente o no tener el contacto directo con los alumnos suficiente como para crear ese clima de confianza. Porque este año lo que nos ha salvado es que llevábamos 2 trimestres viéndonos las caras, ¿no? Pero empezar un curso en el que no nos viéramos las caras sería dificilísimo, ¿vale? Sinceramente. O sea, esperemos que eso no ocurra, que parece que todo va mejor, ¿no? Pero si tú has sentado unas bases, esas que he mencionado antes, de confianza mutua, de que se trabaja para aprender, que el objetivo es aprender, que el objetivo no es aprobar un examen. O sea, mis alumnos no están teniendo necesidades de hacer trampa en mis exámenes porque saben que no les aporta nada. ¿Vale? Si yo te pongo una prueba escrita y tú me haces un estándar y sabes que lo peor que puede ocurrir es que lo tengas que repetir hasta que lo hagas, ¿vale? Y tu objetivo es aprender, ¿qué ganas con hacer eso? No hay humillación, no hay calificación que te diga eres un 3 y le das un 7, no existe nada de eso, ¿no? Si os fijáis, este tipo de dinámicas sostenidas durante tanto tiempo han generado incluso expresiones como esta es una alumna de 7, este es un alumno de sobresaliente, esta es una alumna a la que le cuesta mucho. ¿A la que le cuesta mucho qué? Porque seguro que todo no. ¿Vale? Este es que es muy vago. Seguro que para todo tampoco es muy vago, ¿no? O sea, el sistema de calificación ha generado etiquetas que las añadimos al alumno y parece que el alumno es eso, ¿vale? Y hemos transmitido, el sistema ha transmitido a los alumnos que ellos son eso. Y eso hay que desmantelarlo. Yo trabajo especialmente para desmantelar eso. Entonces, yo no he tenido ese problema. Pero es verdad que una vez que ya estás metido en este ajo, si no has creado ese clima de trabajo en confianza, es muy difícil revertir eso porque no tienes al alumno delante para hablar con él y para ganártelo. Es muy complicado. Yo he tenido suerte. También te digo que, por poner una nota negativa a todo el trabajo es verdad que esta situación se está alargando mucho y se empieza a notar un cansancio, ¿vale? En todo el alumnado. Siguen allí, siguen trabajando, siguen pendientes de lo que les mandamos, pero es verdad que en conjunto, ¿vale? Se está produciendo un desgaste. Por eso digo que no quiero ni pensar en un curso que no pudiéramos empezarlo presencialmente, porque la educación es una labor social y es insustituible esa parte social, ese contacto humano. Eso no se puede sustituir por la tecnología. Y la tecnología lo hace no imposible, pero no lo acerca tanto como para poder, ¿vale? Para poder hacerlo como se tiene que hacer. Vale, pues nada, muchísimas gracias, Manuel, por vuestro tiempo, a Juan también. Muchas gracias Acordaros a ti. todos que vamos a grabar ya está grabado el webinar, lo subiremos a nuestro canal de YouTube, se llama AM Learning. Nos tenéis que seguir todos, os podéis suscribir para que en cuanto lo subamos mañana o pasado, pues os llegue la notificación a todos, ¿vale? Acordaros. Haremos webinars en junio y os notificaremos a todos el viernes de las temáticas y de lo que vamos a hablar, así que no estábamos seguros si los íbamos a sacar o no, ¿verdad, Juan? Y correcto, al final sí, sí. nos hemos animado, así que tenéis que manteneros vivos y estudiando y aprendiendo muchísimo hasta dentro de 3 semanitas más, ¿vale? Así que nada, aquí estaremos. Ya vemos por el chat que estáis todos muy contentos y se hace mucha ilusión, así que bueno, a nosotros más y aquí estaremos 3 semanas más para aprender cosas juntos. Muy bien, muchas gracias. Manuel, muchísimas gracias por este rato. A muchísimas vosotros, gracias a todos los que habéis asistido al webinar de hoy. Como bien dice Irene, queremos sacar otro ciclo de webinar para el mes de junio y nada, y os esperamos. Hacer de nuevo la invitación a que nos escribáis, a que os suscribáis al canal para poder ver este webinar y todos aquellos que no habéis podido ver o queréis repasar, porque ahí vamos a ir colgando todos los que hemos hecho. Y también animaros a que nos escribáis si tenéis alguna demanda, alguna duda, alguna pregunta. Estamos totalmente abiertos, tanto en la página de info@imlearning.com como nuestro contacto para que podáis preguntarnos lo que necesitéis. Y como bien decía, si existe la posibilidad de poder en septiembre retomar y vernos las caras y ir a los colegios, pues yo os animo a que os apuntéis a poder hacer una visitita al colegio de Manuel y concretamente porque la verdad que es una alegría ver una clase en la que cada alumno va a su ritmo, grupos divididos, etcétera, y una metodología que desde el punto de vista de las necesidades de lo que tienen nuestros alumnos respecto a la evaluación es interesante verlo siempre para aprender más. Muchísimas gracias a todos y os Hago esperamos. un apunte Sí. muy pequeñito, perdóname Juan, que nos están preguntando si hay que volver a apuntarse para los webinars de junio.
La respuesta es que no. Si ya estáis apuntados a los webinars de ahora y os están llegando las notificaciones, os seguirán llegando las notificaciones las próximas semanas. Aquellos que no se hayan apuntado, sí que lo queréis compartir con otras personas y les parece interesante y no se han apuntado antes, entonces sí. Pero si ya estáis apuntados, no hay que volver a hacerlo. Muy bien, pues nada, dicho esto, muchísimas gracias, que tengáis una buena semana y tengáis una buena tarde. Un abrazo para todos. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós, muchas Adiós. gracias, Manuel. Adiós. Adiós, Irene. Adiós, Juan.